Quien les habla, Omaira Zárraga Márquez, coordinadora territorial del área de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson en el estado Falcón. Hoy estaré compartiendo con ustedes la ponencia titulada Universidad y Pedagogía Liberadora, nuevas lógicas para la transformación. La pandemia producida por la COVID-19 durante los años 2020 y 2021 ha replanteado todos los esquemas de funcionamiento en el sistema educativo y nos ha impulsado a reinventar nuevas lógicas y dinámicas de trabajo pedagógico, transformando así la práctica educativa y respondiendo a las condiciones y posibilidades propias de cada localidad. Esto significa que ha sido una oportunidad para asumir nuevos retos, generando cambios sustantivos y profundos hacia la transformación cualitativa de la educación universitaria. El escenario de acción en esta investigación quedó definido por los 69 ambientes de aprendizaje del estado Falcón, donde cursan estudios en el programa de formación en el área de educación inicial un total de 642 participantes que están en formación a través de la Universidad del Magisterio, distribuidos, como lo podemos visualizar en la lámina, en los 5 ejes del estado Falcón. En una primera fase de exploración con docentes investigadoras de los programas del área de educación inicial, se pudo realizar el diagnóstico participativo y se evidenció que al inicio de los programas de formación existían barreras actitudinales y formativas para la transformación de la educación universitaria. Todo esto, producto de que veníamos históricamente de una formación bajo la pedagogía del oprimido, donde existían también carencias de estrategias innovadoras y transformadoras, lo cual impactaba en la práctica pedagógica de los programas, generando así las siguientes consecuencias. Por una parte, prácticas propias de la educación bancaria, una actitud pasiva, poco desarrollo del pensamiento crítico y la reproducción de información en esos ambientes de aprendizaje. Esta investigación se sustenta en la teoría de la educación popular de Paulo Freire, que representa un valioso aporte, puesto que nos plantea la dialogicidad como esencia de la pedagogía liberadora, así como también sus postulados, la crítica, la dialéctica, el contexto y la praxis, los cuales transversalizan los componentes que se proponen en esta investigación, tales como estrategias, mediación, recursos y evaluación, que se estarán ampliando con mayores detalles más adelante. En la investigación se asume el paradigma sociocrítico, en virtud de que busca promover transformaciones sociales y educativas, dando solución a la problemática con la participación y reflexión crítica de todos sus miembros. Es una investigación de tipo cualitativa, entendida como una actividad sistemática, y se trabajó con el método de investigación-acción participativa y transformadora. Todo esto en virtud de la capacidad de reflexión y compromiso social del colectivo de los programas del área de educación inicial de la Universidad del Magisterio en el estado Falcón. Con respecto al primer componente, denominado Estrategias para el Desarrollo de los Encuentros Académicos, se ha logrado dejar en el pasado esas clases magistrales por parte de las docentes y la reproducción de contenidos teóricos que eran considerados en ese momento como el único conocimiento válido. Y hemos avanzado un poco más hacia la ejemplificación, hacia la problematización de situaciones propias de la práctica pedagógica de las maestras en sus instituciones. La ejemplificación a través de experiencias prácticas, debates reflexivos, cuadros comparativos, microclases, gamificación, programas radiales, talleres prácticos, entre otras estrategias que de manera didáctica han sido muy efectivas en la formación de las docentes del magisterio. El postulado freiriano que se destaca en este primer componente es la crítica y la reflexión, que le permite al sujeto transformarse a sí mismo al mismo tiempo que transforma su realidad. Igualmente, el aprendizaje en colectivo, y así como lo dice Freire, nadie educa a nadie,
así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, es decir, que se aprende en colectivo. Otra de las acciones realizadas en la práctica de las docentes en formación en la Universidad del Magisterio estuvo dirigida a comprender la importancia de la mediación e interacción docente con las participantes. Esto permitió derribar algunas barreras actitudinales y formativas que aún permanecían en algunas docentes, caracterizadas por esa educación bancaria en la cual la docente era la única poseedora del conocimiento y lo transmitía o depositaba en términos de Freire en las participantes. Esto limitaba lo que era el rol docente, simplemente dejándolo como un dador de clase, un repetidor de contenidos del currículo que era estático. En este sentido se puso en práctica un proceso de caracterización de las participantes, identificando sus potencialidades y habilidades en cada uno de los ambientes de aprendizaje, a fin de ofrecer esos niveles de apoyo, establecer una mediación efectiva, intercambiando ideas, opiniones, generando en estas docentes el sentido crítico para la construcción de nuevos saberes. Es evidente también en este componente la dialogicidad como postulado esencial en la mediación de aprendizaje. Para Paulo Freire, la dialogicidad es la pieza clave de la educación y pedagogía liberadora. Freire explica cómo la palabra verdadera comprende dos dimensiones indisolubles, como lo es la reflexión y la acción. Continuando con las acciones de esta experiencia significativa en los programas del área de educación inicial de la Universidad del Magisterio, se dio un gran paso al dejar atrás esa concepción de un uso único de materiales comerciales y bien elaborados, de equipos técnicos, lo que limitaba el aprendizaje. De esta manera se logró promover la creatividad de las docentes investigadoras y las participantes del programa, reinventando recursos de aprendizaje con materiales disponibles en cada contexto, transformando así lo que se tiene a la mano, lo que se tiene en el entorno, en un recurso didáctico con una intencionalidad pedagógica. Este tercer componente se vincula con el postulado freiriano referido al método, al diálogo y al contexto. En este sentido, Freire plantea la comunicación como método esencial para la pedagogía liberadora y que busca rehacer críticamente ese proceso dialéctico de la historización, que no busca hacer que el hombre conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a hacer efectiva su libertad y que haciéndola efectiva la pueda ejercer. Finalmente, otra de las acciones desarrolladas está referida a la evaluación como proceso fundamental de la pedagogía liberadora. De esta manera, se fue pasando de una evaluación centrada en el producto, una evaluación centrada en la medición de conocimiento, hacia una evaluación que valora el proceso que transcurre en la construcción de aprendizaje. Es decir, una evaluación que promueve la reflexión ante el conocimiento, empleando preguntas generadoras para motivar el pensamiento crítico, la sistematización de experiencias prácticas, la evaluación como proceso de acompañamiento. Este cuarto componente se sustenta en la praxis y la dialéctica como postulado de Freire, quien sostiene que la praxis se trata de transformar con el otro, incluyendo las acciones de transformación que parten de ese otro y de su necesidad. Los postulados de Freire siguen la misma línea de la dialéctica entre la teoría y la práctica, reflexionando desde su práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De allí que el conocimiento no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por las personas en su calidad de sujetos cognoscentes capaces de transformar su realidad. Muchas gracias.